A ver, ¿alguna duda más sobre la imagen que se le pasó? Aparte de lo que dice Nicole. Voy a compartir, Nicole, entonces, y si hay algunas dudas, vamos a ver. Bueno, la idea era realizarlo el práctico, o sea, practicar con la imagen que se le había proporcionado, ¿no? Entonces vamos a ver alguna característica de esa imagen. Tendríamos que irnos, ustedes descargaron de la plataforma, ¿no? Sí, de la plataforma, ustedes descargaron. Al descargar, y luego lo guardaron, ¿no es cierto? Sí. Y esa carpetita comprimida, ese archivo comprimida, lo llevaron hacia una carpeta de trabajo. Entonces, eso era el primer paso. Luego, en un proyecto nuevo, bueno, siempre configuramos los parámetros de trabajo y adicionamos la imagen ya descomprimida de la carpetita donde ha sido almacenada. Tenemos justamente ya las bandas descomprimidas, o sea, los archivos descomprimidos. Entonces selecciono la banda 3, banda 2 y banda 1 y lo adiciono. Entonces esas bandas son las bandas pancromáticas de cada una de las bandas. Entonces, como dice la compañera, que al momento de componer, vamos a ver qué problema hay. Hasta ahí no hay problema, ¿no, Nicole? No, ingeniero, hasta ahí llego, pero ahí al momento de hacer la composición. Ya, entonces ahí hacemos la composición y aparece esta forma de imagen, ¿no? Entonces, para que pueda verse la composición de esta imagen, seleccionamos la capa de la composición y le damos botón derecho. En propiedades, aquí hay una pestaña de simbología. Y ahí en esa simbología vamos a ver lo siguiente. Hay una función stretch. Esta función me permite distribuir los píxeles de acuerdo a las características o parámetros estadísticos y los métodos que tenemos nosotros para la distribución de los píxeles. ¿Ya? Entonces, esta extensión, stretch, vamos a cambiar aquí, como dice, no hay, o sea, está sin seleccionar. Vamos a seleccionar cualquiera de estos métodos respecto a la distribución estadística. Y una de ellas, la que conocen ustedes en estadística básica, es la distribución estándar. Entonces vamos a aplicar la distribución estándar como una extensión de la distribución de los píxeles en esa escena. Entonces al darle una desviación estándar, vamos a ver que puedo yo aquí acortar la cola, puedo colocar uno, puedo ajustar, pero lo dejamos por defecto y le decimos distribución estándar. Le damos aplicar y aceptar. Entonces ahí aparece ya distribuido los píxeles de acuerdo a la escena, bajo el método de distribución estándar. ¿Sí? Entonces la distribución estándar no es más que un histograma que me distribuye los píxeles con su frecuencia, donde hay mayor frecuencia de reflectancia, me va a mostrar justamente sus características. Hay otros métodos que ustedes ya pueden indagar, pueden investigar, y de acuerdo al estudio, por ejemplo, puedan escoger cualquier otro método. Pero les recomiendo en esta primera fase
la de distribución estándar. Y en base a eso ya tendría que realizar justamente todo el proceso de la clasificación supervisada. ¿Sí? Ingeniero, buen día, Una disculpe. consulta hasta ahí. A mí me Un salió poquito más fuerte, normal. por favor. A mí me salió normal la imagen o la composición de imagen. No es necesario que haga eso, ¿no? ¿O sí? Ya. No, a ver, le comento lo siguiente. Debe estar ahí distribuido bajo una función. Bueno, esta función, la que ustedes acaban de ver, normalmente cuando son áreas, imágenes, cortes de imágenes pequeñas, se necesita hacer esta distribución a partir de los métodos que le indiqué. Cuando tenemos nosotros toda la escena, hacemos la composición, han visto ustedes al momento de la lanza de 8, utilizar toda la escena, no ha habido necesidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la distribución de los píxeles, tenemos una mayor cantidad de universo de píxeles dentro de esa área más grande, entonces se ajustan justamente a una distribución, llamémosla así, por defecto. Pero cuando tenemos tamaño más corto de imágenes en las cuales han sido cortados en base a una escena más grande, tenemos este tipo de situación en la cual hay que justamente escoger una nueva redistribución de los píxeles. ¿Ya? Esa es una recomendación. ¿Qué otra duda más tenemos? Porque vamos a resolver dudas y ya con eso creo que no tendrían problema. Lo demás tuvieron problemas. La persona que me habló, Fernando Peña. Sí, ingeniero, buen día. Buen día. ¿Pueden encender su video? Estoy desde la computadora. Voy a traer la cámara ya. Es que... No, quería que me muestre o nos indique ahí dentro de las propiedades de la capa si está por defecto algún método de... sí, ingeniero, voy a compartir pantalla. A ver, te doy ya, dale. Ya. Aquí está, ingeniero. Por ejemplo, ¿se puede ver? Sí. Aquí me refería, aquí ya Ah, ya. viene por defecto la desviación Sí. estándar. Y cuando hice la composición de las 3 bandas, me salió directamente así la imagen como usted le sale. Está bien. O sea, algunas veces ocurre lo que le ocurrió a Nicole, digamos, ¿no? Eso ocurre a Nicole y hay que hacer una distribución. Ya, ahí aprovechando, una de las situaciones que ustedes tienen que hacer la base, a ver, aquí hay un concepto básico de lo que es la clasificación supervisada, es justamente determinar cuántas clases, en cuántas clases ustedes agruparían las coberturas que están en esa escena. Entonces ahí es un criterio básicamente técnico y seguro que puede ser que lleguen a coincidencia entre uno o más personas, pero lo fundamental es el criterio técnico de agrupar las coberturas que están en esa escena. Entonces, si yo hago una identificación de cobertura en detalle, seguramente que voy a tener algún tipo de situación justamente de muchas clases, muchas coberturas, ¿cierto? Entonces, ahí si le pregunto a Claudia, a Fernando, a Cristian, a Nicole, a todas las personas, ¿cuántas clases de cobertura ustedes identifican así a simple vista en esa escena? Entonces, por ejemplo, a ver, compañero Fernando, tenemos el río Piraí, ahí tenemos el río Piraí, y en el río Piraí lo que tenemos es una cobertura, ¿no? Una cobertura de un recurso hídrico. Entonces sería una cobertura, lo que es el río Piraí. Luego tenemos otra cobertura, vamos indicando
Sería la cobertura de la vegetación. De la También vegetación. tenemos, sí, cobertura de suelo también que nos indica en algunas partes. Anda indicándome, a ver, así con tu cursor. Bueno, aquí está la cobertura del agua, se podría decir. Sí. La cobertura de la vegetación, tenemos los puntos o las zonas verdes. Ya. Y la cobertura de suelo, por ejemplo, aquí tenemos pequeñas partes de suelo, si no me equivoco. Son las dunas que están de ida hacia Porongo, si no me equivoco, creo que. Sí. Y eso, ingeniero. También Y hay tenemos, otra cobertura importantísima que son los asentamientos urbanos, ¿no? sí, aquí Lo que son- tenemos la lo ciudad que de Santa son Cruz. carreteras. Fíjense que la reflectancia, o sea, lo que refleja un área donde está la laguna, esa, la que está en el centro, hacerles un acercamiento, le puedes hacer. Ya, ahí, por ejemplo, toda esa área es un área urbana, lo que está alrededor, ¿no es cierto? Entonces ahí se puede identificar justamente las coberturas que tienen la misma reflectancia, por eso que las muestras deben ser obtenidas de coberturas similares para poder agruparlas, ¿ya? Fíjense que los caminos, si están, por ejemplo, pavimentados o son de tierra, cualquier otra característica, van a tener otra reflectancia. Entonces, hay una infinidad de coberturas, pero que no lo vamos a poder justamente uno por uno, sino tenemos que agrupar por su similitud. Por eso que el método que utilizan es de máxima similitud, ¿ya? Entonces ese método me permite agrupar píxeles que tienen características similares respecto a la reflectancia. Entonces ahí está, alejalo la imagen por favor. Ya, entonces esa es la labor que tenían que haber realizado para poder clasificar y mostrar sus resultados de la clasificación supervisada. Habíamos realizado nosotros una clasificación de 5 muestras por clase, ¿sí? 5 muestras por clase. Entonces ustedes, si quieren, pueden hacer mayor muestreo. A mayor muestreo van a tener menor error, pero bueno, eso depende ya de cada uno. Pero en este caso, por lo menos 5 muestras por cada cobertura y en base a eso lo agrupan y pueden ustedes determinar la cantidad o la superficie que ocupa cada clase. ¿Ya? Entonces, por favor, voy a... Bien, con esa explicación, si tenemos alguna otra duda, Melissa, Canido. Ya yo hice el trabajo, ingeniero, con la imagen que ya había subido a la plataforma. Sí tuve medio que ese problema de que se veía algo plomo que no se lograba distinguir, pero le puse zoom a todos los lugares, entonces por sentido común empecé a darme cuenta de qué era lo que pertenecía, entonces no hice el cambio de lo que era a desviación estándar, pero hice la clasificación de igual manera. Ya. María del Carmen. Buen día, ingeniero. Yo igual me quedé a media, ingeniero. Sí, ya tomé las muestras, 5 de cada clase, pero me falta continuar algunos detalles. Ya. Bueno, entonces, lo entregan el trabajo. ¿Hasta qué hora ustedes estiman tenerlo listo hoy día? Para que lo habilite en la plataforma. ¿Hasta qué hora? Hasta el mediodía, ¿será que puede, ingeniero, por favor? Anoche. Entonces, ¿todos están de acuerdo? ¿Hasta el mediodía? Ingeniero no puede ser hasta medianoche, pasa que algunos tenemos que ir a nuestras prácticas justamente ahorita. Sí, la noche, ingeniero. Ya. Hasta las 7 de la noche. ¿Listo? Está bien, ingeniero, gracias. Muy bien, ingeniero. Gracias. Entonces lo habilito y lo presentan, ¿ya? Ya. Gracias. Tendrían que
preséntenlo en el carimbo que están utilizando, ¿no? No sé qué carimbo es el que adoptaron. Con todo lo mejor que puedan presentar. Pueden presentar, como es una hoja A2, pueden presentar las escenas indicando las bandas individuales, la banda 3, banda 2, banda 1 y la composición a un lado. O la clasificación más abajo, entonces depende mucho cómo lo quieran presentar. ¿Ya? Bueno. No se olviden de colocar ahí las coberturas, los resultados de la superficie, todo lo que hemos visto. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. A las 7 de la noche lo entregan. ¿Ya? Está bien, ingeniero. Bueno, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Chao, chao.